En un mundo en constante cambio, es habitual que las viejas costumbres y creencias sean sustituidas por la llegada de nuevas ideologías. Sin embargo, en algunos periodos históricos, los cambios han llegado de forma violenta e intolerante, como ocurrió durante el triste periodo de la caza de brujas, que tuvo lugar principalmente en Europa y Norteamérica. La caza de brujas tuvo lugar predominantemente durante la Edad Moderna, periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Fue un periodo marcado por profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, como el Renacimiento, la Reforma Protestante, la expansión marítima y la consolidación del absolutismo monárquico. Durante el Renacimiento se produjo un redescubrimiento del pensamiento clásico y un gran avance en las áreas del arte, la ciencia y la literatura. Sin embargo, al mismo tiempo, se intensificaron las tensiones religiosas en Europa con la Reforma Protestante, que dividió a la cristiandad occidental entre católicos y protestantes. La Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la promoción de la caza de brujas, ya que consideraban la brujería una forma de herejía y una amenaza para su autoridad. Los líderes religiosos predicaban que las brujas eran adoradoras del diablo, que realizaban rituales paganos y utilizaban sus poderes sobrenaturales para hacer daño a la gente. A menudo, las acusaciones de brujería se utilizaban para justificar la persecución y el asesinato de personas a las que consideraban diferentes o una amenaza para la sociedad. Por ejemplo, las mujeres que vivían solas o que tenían conocimientos de hierbas medicinales solían ser acusadas de brujería. Mucha gente creía que el diablo era una entidad real, presente en nuestro mundo, y que tenía seguidores humanos, conocidas como brujas y magos. Otra creencia popular era que las brujas hacían un pacto con el diablo a cambio de poderes sobrenaturales. Según esta creencia, las brujas debían adorar al diablo y cumplir sus deseos a cambio de sus poderes. Los métodos de juicio utilizados durante la caza de brujas eran extremadamente crueles e injustos. A menudo, se sometía a los acusados a torturas físicas y psicológicas para obligarles a confesar crímenes que no habían cometido. La mayoría de los condenados morían quemados y algunos decapitados. Las víctimas eran atadas a una escalera que luego se empujaba a una pira ardiente. Como último recurso, las autoridades ataban bolsas de pólvora al cuello de las brujas para acelerar su muerte entre las llamas. Además, los juicios se caracterizaban por una total falta de imparcialidad. Los jueces, que a menudo eran miembros de la iglesia o de la nobleza local, ya tenían en mente la conclusión antes incluso de que comenzara el proceso. Las acusaciones se basaban en rumores y habladurías, y los testigos mentían a menudo o eran obligados a declarar contra los acusados. Muchos líderes seculares creían que la persecución de brujas era necesaria para mantener el orden social y proteger al Estado. Durante el periodo de la caza de brujas, la gente tenía pocos conocimientos científicos sobre el mundo que les rodeaba. Este miedo a lo desconocido llevó a mucha gente a buscar culpables a los que poder culpar de sucesos naturales, como epidemias de enfermedades o pérdidas de cosechas, y a menudo las brujas eran vistas como la causa de estos problemas. Muchas personas de la época se enfrentaban a dificultades económicas y psicológicas, y la persecución de las brujas les ofrecía una forma de escapar de su propia realidad, aportando un sentido de deber religioso a sus vidas. Los inquisidores y cazadores de brujas desempeñaron un papel clave en la propagación de la histeria colectiva que condujo a la persecución y ejecución de miles de personas durante la caza de brujas. Los inquisidores eran agentes de la Iglesia Católica encargados de investigar y perseguir los delitos contra la fe. Se les otorgaba una autoridad extraordinaria para interrogar y juzgar a sospechosos de herejía y brujería, incluido el uso de la tortura para obtener confesiones. Los cazadores de brujas, por su parte, eran personas dedicadas a identificar y perseguir a presuntas brujas. Normalmente, eran individuos sin formación jurídica ni teológica, pero que se beneficiaban de las recompensas económicas que ofrecían los tribunales que condenaban a las brujas. Tanto los inquisidores como los cazadores de brujas fomentaban un clima de miedo y sospecha en las ciudades y pueblos, animando a la población a denunciar a sus vecinos y parientes como sospechosos de brujería.
En 1428 comenzó en Valais, Suiza, la primera caza de brujas sistemática de Europa. Esta caza de brujas duró 8 años y se saldó con la muerte de 367 personas. Para ser condenada, una persona tenía que tener al menos 3 vecinos que la declararan públicamente que era una bruja. La mayoría de los acusados en los juicios de brujas de Valais eran campesinos. Estos individuos eran sometidos a torturas, en las que se les arrancaban confesiones sobre encuentros con el diablo. Otros confesaban tener el poder de matar a sus vecinos con magia o de transformarse en hombres lobo. En algunas partes de Europa, como Alemania, la mayoría de los acusados eran mujeres, mientras que en Islandia, muchos acusados de brujería eran hombres. Una bula papal emitida en 1484 por el Papa Inocencio VIII, en la que se denunciaban las brujas, fue aprovechada por el inquisidor alemán Heinrich Kramer, que escribió un manual sobre la identificación y el tratamiento de las brujas en 1486. Una de las obras literarias más famosas sobre la caza de brujas fue el libro El martillo de las brujas, escrito por Heinrich Kramer y Jacob Springer en 1486. Este libro era un manual sobre cómo identificar y castigar a las brujas y fue ampliamente utilizado por los inquisidores durante la caza de brujas. Posiblemente, la víctima más famosa de la hoguera por brujería y herejía fue Juana de Arco. Sin embargo, Juana no fue asesinada durante el periodo de la caza de brujas, ya que fue más una víctima de la política que de la religión. La brujería fue simplemente una forma conveniente que los nobles franceses encontraron para deshacerse de Juana. Se determinó que Juana era una blasfema contra Dios, por lo que fue quemada en la hoguera en 1431 en Rouen, Francia, donde se dice que murió por inhalación de humo antes de que las llamas la consumieran. El caso más conocido y difundido en la actualidad fue el juicio de las brujas de Salem, un grupo de mujeres acusadas de brujería a finales del siglo XVII en la localidad costera de Salem, Massachusetts, en Estados Unidos. Los juicios y ejecuciones de las brujas de Salem tuvieron lugar en 1692 y se consideran uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Los sucesos de Salem comenzaron cuando 2 niñas, Betty Parris y Abigail Williams, empezaron a mostrar un comportamiento extraño y a sufrir convulsiones inexplicables. Las 2 niñas fueron examinadas por médicos, que no pudieron identificar una causa médica para sus síntomas. Pronto, otras niñas empezaron a mostrar comportamientos similares y los habitantes de Salem empezaron a sospechar que se trataba de brujería. Los juicios por brujería de Salem se desarrollaron en un ambiente de histeria colectiva y paranoia. Los acusados fueron sometidos a juicios injustos y confesiones arrancadas bajo tortura. 19 mujeres y hombres fueron condenados y ahorcados por brujería, mientras que otros murieron en prisión o se vieron obligados a huir. Las brujas de Salem es un poderoso ejemplo de cómo el miedo y la superstición pueden conducir a una injusticia extrema. Con el tiempo, la persecución de las brujas se convirtió en una industria lucrativa, en la que tribunales y cazadores de brujas buscaban cada vez más acusados a los que juzgar y castigar, pero perdió impulso a medida que la sociedad se hizo más laica y la gente se volvió más crítica con las supersticiones y las creencias sobrenaturales. Sin embargo, la caza de brujas sigue recordándose como uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, un recordatorio de cómo la paranoia y la intolerancia pueden conducir a una injusticia generalizada y a una violación de los derechos humanos.